comenzamos el capítulo 2, donde vimos que los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo. De ahí muchos no entendieron qué estaba pasando, los escuchaban hablar en su idioma y estaban maravillados de esto, pero no entendían qué pasaba. Otros se burlaban diciendo que estaban borrachos. ¿Qué hizo el apóstol Pedro? Les empezó a explicar que lo que estaba sucediendo era una profecía de Joel. ¿Cuántos dicen amén? Sí, que estaba escrito que Dios había prometido derramar su Espíritu Santo sobre toda carne y que iba a haber dones, profecías, visiones y sueños. ¿Cuál era el propósito de ese derramamiento del Espíritu Santo? Que venía la ira de Dios. Y antes de que venga la ira de Dios, Dios ha tenido misericordia, como está escrito en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Sabemos que el Espíritu Santo fue enviado para que los creyentes fueran bautizados y predicaran el Evangelio. ¿Cuál es el propósito de que el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles? Que predicaran el Evangelio. Recibirán poder y me serán testigos. ¿Cuántos dicen amén? Y el tema de hoy por eso es que Pedro, ¿qué va a hacer? Va a predicar el Evangelio. ¿Cómo va a empezar a predicar Pedro? Va a empezar a hablar de que Jesucristo es el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Así va a empezar su predicación, a decirles a los judíos que no creían que Jesús es el Mesías y es el Hijo de Dios. Después les va a hablar de su muerte, les va a hablar de su resurrección, les va a hablar de su exaltación, les va a llamar al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Ese es el Evangelio, mi amado hermano. Amén, hermanos, hermanos. Entonces vamos a ver ahí cómo empieza Pedro a predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que empieza en el 22 a decirles? Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Aquí vemos que ya está hablando de quién, Pedro, de Jesús, nuestro Señor, Nazareno. Y lo primero que les dice es, varón aprobado por Dios entre vosotros, con todas las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos, ¿qué dice? Sabéis. A ver, ¿cuántos han leído algún evangelio, mi amado hermano? Dice Juan, el evangelista, en su evangelio, que Jesús hizo muchas señales, muchos milagros. ¿Quiénes fueron testigos de la mayoría de esos milagros? Pero también el pueblo judío. El pueblo judío vio esos milagros. Dice que hizo tantos milagros Jesucristo que su fama se extendió por todo Israel. Todo el mundo oía de un Jesús que hacía muchos milagros. Bueno, hasta Herodes, hasta el rey Herodes le llegó a oídos que había un tal Jesús que estaba haciendo muchos milagros. De hecho, cuando lo llevan a Herodes a Jesús, ¿qué quería ver Herodes? Que hiciera un milagro. Y Jesús no hizo ningún milagro delante de él. Pero durante todo su ministerio, ¿qué estuvo haciendo Jesucristo? Milagros. Sanaba a todos los enfermos, liberaba endemoniados. La gente cuando le veía hacer un milagro, ¿qué decía? ¿Recuerda usted qué decía? ¿Quién es este hombre que hasta los demonios se le sujetan? ¿Quién es este hombre que el mar y el viento le obedecen? ¿Sí se recuerda usted? Pero él resucitó muertos, multiplicó panes, caminó sobre el agua. ¿Qué más milagros hizo el Señor Jesucristo? Muchísimos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Ahora, ¿qué dijimos de estos milagros? ¿Qué eran estos milagros, hermano? Señales que certificaban que la persona que los estaba haciendo era enviado por Dios. Por eso aquí dice, ¿quién es el que dio testimonio de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios? Léalo ahí. Dios el Padre. Es lo que se está explicando Pedro. Dios aprobó a Jesucristo. ¿A través de qué?
de los milagros que hizo. A ver si está quedando claro. Esto es muy importante que lo entendamos. Miren, en el ministerio de Jesucristo, Él dijo claramente que Él era el Mesías. ¿Sí se recuerda usted? A ver, ¿cuándo lo dijo claramente que Él era el Mesías? A ver si es cierto, porque me dice que sí, pero a lo mejor ni sabe. ¿Cuándo dijo realmente yo soy el Mesías? Exactamente, cuando Él, en un día de reposo, como era costumbre de Él siendo judío, entró a una sinagoga, se le dio un libro, un rollo del profeta Isaías, donde estaba el capítulo 53 para nosotros, porque allí no tenían capítulos, donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a pregonar el año agradable del Señor. ¿Y qué les dijo después de haber leído esa escritura? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué les estaba diciendo? Yo soy el Mesías. ¿Creyeron? No. Lo tomaron, lo llevaron a la cumbre de un monte y lo quisieron matar despeñándole. ¿Cuántos dicen amén? Él dijo claramente que era Dios. ¿Dónde lo dijo? Acuérdese, a ver, póngase a trabajar su mente. Claramente dijo: yo soy Dios. Miren, él les dijo así, Él les dijo a los judíos así, porque nomás se me queda viendo: el que guarde mi palabra no verá muerte. Vean lo que les dijo a los judíos. ¿Qué dijeron los judíos? ¿Quién te crees tú? Si nuestro padre Abraham ya murió y todos los profetas ya murieron, y tú dices que el que guarde tu palabra no verá muerte, ¿quién te crees tú? ¿Y qué les dijo Jesucristo? Él les dijo: Abraham vio mi día y se gozó. ¿Y qué decían los judíos? ¿No tienes de 50 años y has visto a Abraham? Antes que Abraham existiese, yo soy. Yo ya existía. ¿Qué les está diciendo? Yo soy Dios. ¿Qué hicieron? ¿Lo adoraron? Tomaron piedras y lo quisieron matar. Otra vez les vuelve a decir: yo y el Padre uno somos. ¿Qué les está diciendo? Yo soy Dios. Y lo quisieron otra vez apedrear. Le dijeron: tú eres un blasfemo, porque siendo un hombre dices que eres Dios. Pero sí les dijo que era Dios. En otra ocasión, el sumo sacerdote lo está interrogando y le dice: te conjuro delante del Dios viviente que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Qué dijo Jesucristo? Tú lo has dicho, yo soy. Y desde ahora te digo que verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre y viniendo en las nubes. ¿Sí fue claro nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué le dijeron? Ha blasfemado, es reo de muerte. Nunca aceptaron que Él era el Mesías y que Él era el Hijo de Dios. Pero ¿quién dio testimonio de que sí era el Mesías y el Hijo de Dios? Dios Padre, a través de todas las señales y milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Nicodemo respecto a Jesús cuando lo fue a ver? ¿Qué dijo de Él? Pero dice: sabemos. ¿No dijo así? ¿A quién se refería Nicodemo? A los gobernantes de Israel, a los líderes religiosos. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios. Fíjense lo que sabían. ¿Y por qué lo sabían? Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, ¿sí sabían o no sabían? Para que vaya viendo la dureza de corazón del ser humano. Sí sabían que venía de Dios. El problema es que no sabían quién era, porque decían: sabemos que vienes como maestro. O sea, como Mesías no te aceptamos. Como hijo de Dios no te aceptamos. Pero el testimonio de Dios fue claro, hermano. ¿Oyeron la voz del Padre cuando dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia? ¿Oyeron esa voz? El Padre dio testimonio claramente de Jesucristo.
dio testimonio. ¿Qué les dice Jesucristo? Miren, vamos a ver textos bíblicos. Juan 5:33. ¿Cuál fue el primer y último profeta que dio testimonio de Jesucristo? Juan el Bautista. ¿Se acuerda qué dijo Juan el Bautista de Jesús? Ya lo predicamos, hermano. A ver, ¿cómo dio testimonio Juan el Bautista de Jesús? Él decía, yo los bautizo en agua para el perdón de pecados. Pero tras mí, o sea, después de mí, va a venir otro. Ese es más poderoso que yo. Ese que viene tras mí es antes que yo. ¿Qué está diciendo Juan el Bautista de Jesús? Viene Dios hecho carne. Él les va a bautizar en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí dio testimonio Juan el Bautista? ¿Y qué dice Cristo acerca de ese testimonio? Vamos a ver qué dice. Juan 5:33. Vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio a la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. ¿Por qué dirá esto Cristo, mi amado hermano? ¿Por qué dirá que él no recibe testimonio de Juan? Si escrito está que Juan fue enviado para abrirle camino a Cristo. ¿Por qué? Porque recuerde que hizo Juan después. Juan el Bautista dudó de que Jesús fuera el Mesías, el Hijo de Dios. Porque así somos los hombres. Dios no puede decir, yo confío en el hombre. De hecho, Él no confía en nosotros ni en sus ángeles. Él no confía, porque somos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ¿nuestra confianza está en un hombre? No. Así sea el ungido de los ungidos, el apóstol, el mejor pastor, predicador, mi confianza no está en esa persona. De hecho, Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Todas las religiones y sectas se van a ir al infierno porque su confianza está en su líder religioso. Por eso se van a condenar. Nuestra confianza está en Jesucristo, en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso aquí dice, yo no recibo testimonio de hombre alguno. Si dice así o no dice así, mi amado hermano. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él, Juan el Bautista, ¿qué era, hermano? Era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Fue de bendición, sí. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Cuál es el mayor testimonio que el de Juan, hermano? La del Padre que es a través de las obras, ¿sí? No son en sí las obras, es el testimonio de Dios, hermano. Amén, hermanos. Las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago. ¿Esas obras qué dan, hermano? Dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. A ver, ¿sí es el Mesías? Sí. ¿El enviado del Padre? Sí. Las obras dan testimonio de ello. ¿Estamos hasta ahí, mi amado hermano? También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Habrá mayor testimonio que el de Dios, mi amado hermano? Ahorita le voy a dar una cita donde el que no crea el testimonio de Dios está condenado. En Juan 10:37, ¿qué dice? ¿Qué les decía nuestro Señor Jesucristo? Si no hago las obras de mi Padre, ¿qué dice? No me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, porque a Él no le creían, aunque Él decía la verdad, no le creían, pero dice, aunque a mí no me creáis, creed a las obras. ¿Cuál es el propósito? A ver, ¿qué entendió? ¿Cuál es el propósito? Ahí. Para que crean que yo soy
Dios. Eso les está diciendo. Eso quiere decir, para que conozcas y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Para que crean que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Emmanuel, Dios hecho carne. ¿Será importante esta doctrina de la divinidad de Cristo, hermano? No hay salvación si no creemos que Jesús es Dios. No hay salvación. Cuando te agarren un testigo de Jehová, un mormón, dile, con mucho respeto, ustedes no pueden ser salvos. Porque Cristo fue claro diciendo, si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Sí podrías decirle eso a un testigo de Jehová falso y a un mormón? Así diles, así dice la Escritura. Si no creen que yo soy, dice Jesús, ¿qué quiere decir si no creen que yo soy? Que yo soy Dios. No pueden ser salvos. Van a morir en sus pecados. Por eso es muy importante, Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y lo predicamos como Señor. A ver, ¿cómo tienes que predicar a Jesucristo? Como Dios, como Señor. Hay gente que te dice, pero yo creo en Dios. Pregúntale, ¿cómo se llama tu Dios? ¿Qué te tiene que responder? Jesucristo. Porque es el nombre que se nos ha dado para ser salvos. No hay otro nombre. Jesucristo. Le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. ¿Sí ves la importancia de predicar a Jesucristo como Dios, hermano? Yo hay gente que así la escucho, mi Diosito, y le digo, ¿y cuál es tu Diosito? Porque mira, está el Dios de la India, que es la vaca, la rata. Está el Dios de los musulmanes, que es Alá. Mi Dios es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante esto, mi amado hermano. Miren, ¿qué dice Primera de Juan 5:9? ¿Será importante creer al testimonio que ha dado Dios de su Hijo, hermano? ¿Qué hay si no le crees? Porque ¿quién está dando testimonio? Dios, hermano. A lo mejor podrían dudar de Juan el Bautista y decir, bueno, ¿y Juan? ¿Por qué le debemos de creer a Juan? Pero a Dios, hermano. ¿Sí sabes que Dios no puede mentir? A ver, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, a veces sí creemos que un hombre diga algo, a veces sí le creemos, ¿no? Mayor es el testimonio de ¿quién, hermano? De Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de quién, hermano. O sea, ¿quién da testimonio de Jesús? El Padre. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, ¿qué dice? Le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea, todo aquel que rechaza a Jesús como el Mesías o como el Hijo de Dios, ¿a quién está rechazando? El testimonio de Dios Padre. Y está diciendo a Dios, tú eres mentiroso, porque Jesús no es Dios, no es el Mesías. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, ¿qué, hermano? ¿Qué nos ha dado? Vida eterna. Porque ¿qué es la vida eterna según Juan 17:3? Conocer al Padre, al único Dios, y al Hijo, a Jesucristo. En eso consiste la vida eterna. Por eso, ¿qué nos ha dado Dios? Vida eterna. ¿Y esta vida dónde está? ¿Está en la iglesia? Está en su Hijo. Hoy se están peleando que cuál será la iglesia verdadera. Todas las sectas dicen nuestra iglesia es la buena, nuestra iglesia es la verdadera. ¿Cómo te das cuenta de que una iglesia es falsa? Que te llevan a creer en la iglesia. Nuestra fe está en Jesucristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida.
¿Sí, sí queda claro? Nada de que fuera de mi iglesia no hay salvación. No, fuera de Cristo no hay salvación. Tú tienes a Jesús, eres salvo. ¿Sí está claro, amado hermano? Y ahí lo dice, el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Y el que no tiene al Hijo, aunque sea muy religioso, aunque vaya a una iglesia, aunque se congregue regularmente en algún lugar, si no tiene al Hijo, no tiene la vida. Por eso es muy importante examinarnos si Cristo está en nosotros. Si Cristo está, dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Quieres saber si tienes a Jesucristo? Tú ya no eres esclavo del pecado. Tú ya no practicas el pecado. Tú practicas el pecado, tú no tienes a Cristo. Tú eres hijo de Satanás. Hijo del diablo. Lo dice Primera de Juan. Los que practican el pecado son hijos del diablo. Esa es la evidencia. Tú vives en santidad, te congregas regularmente, tienes tiempos de comunión, oras a Dios, meditas en la palabra y obedeces no perfectamente, pero sinceramente, tú tienes a Jesucristo. ¿Sí dice amén, hermano? Por eso aquí Pedro es muy importante que, ¿cómo empieza a predicarles, hermano? Demostrándoles que el Padre dio testimonio de que Jesucristo es el Mesías y es Dios. Eso es lo que tenemos que predicar. Hechos 2:23. Vamos a ver cómo sigue predicando Pedro. Muy importante, mi amado hermano. Vean el conocimiento que ya el Espíritu Santo le está dando a Pedro, Vean cómo Pedro está predicando con poder. Porque el Evangelio, ¿qué es, hermano? Poder. Al final vamos a ver cómo se manifestó el poder de predicar el Evangelio. Se convirtieron 3,000 personas. Este fue un avivamiento, hermano. ¿Si has escuchado a las iglesias que están orando por avivamiento? ¿Pero a qué le llaman ellos avivamiento? A cosas raras, a que la gente empiece a brincar, a gritar, a hablar raro. A eso le llaman avivamiento. Avivamiento es que venga el Espíritu Santo con poder a través de la predicación y se conviertan los miserables pecadores. Es avivamiento. Que la gente que no cree, viene el Espíritu Santo y se arrepienten y vienen a Jesucristo. 3,000 personas. Hoy predicamos ni un normal. Pero aquí estamos algunos, gracias a Dios. Aquí estamos algunos, gracias a Dios. Pero imagínate, 3,000 personas, hermano, ese día que predicó Pedro. ¿Qué más predicó Pedro? Dice ahí, el 23, a ¿de quién está hablando? De Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándoles. A ver, ¿qué le está predicando Pedro? Les está predicando que en la muerte de Jesús, Dios tenía el control, pero que ellos son culpables. En este texto, fíjate la luz que debe traer a un creyente. En la muerte de Jesucristo, Dios tenía el control. Dios lo decretó. A ver, ¿quién decretó la muerte de Jesucristo? Dios. ¿Desde cuándo la decretó? Desde antes de que fuéramos creados. Un texto bíblico para demostrarle a la gente, porque la mayoría de los cristianos, tú le dices esto y les parece locura. ¿Cómo que el Padre quiso matar a su Hijo Jesucristo? El Padre quiso quebrantarlo. Isaías 53. Jesucristo fue herido por su Padre. El Padre derramó su ira sobre su Hijo y Él lo decretó antes de que fuera hecha la creación. Está escrito, hermano, que Cristo ya estaba para ser crucificado antes de que el mundo existiese. Antes.
Ahí está Pedro diciendo que fuimos rescatados, no con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha, destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo, ¿qué dijo? Me ha agradado hacer tu voluntad. Vamos a leer esa cita. Vamos a leer esa cita. Está en Hebreos 10:5. Esto es para que veamos lo glorioso que es nuestro Padre, nuestro Dios, hermano. Su plan perfecto. A ver, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo respecto a su sacrificio? ¿Qué dice? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda, ¿qué le dice Jesús a su Padre? No quisiste, mas me preparaste, ¿qué? A ver, ¿qué hizo Dios? Primero, a él no le satisfacían los sacrificios de animales. ¿Aplacaban su ira? No. ¿Satisfacían su justicia? No. Entonces, ¿cuál fue el decreto de Dios? Enviar a su Hijo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, a que naciera en este mundo como un ser humano. ¿Para qué? Para que sufriera la muerte por sus escogidos. ¿Cuántos dicen amén? Cristo, ¿qué dice? Me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. A ver, ¿sí entendieron? ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que Jesucristo fuera crucificado, muriera en manos de inicuos. Esa era la voluntad del Padre. Por eso Cristo, cuando dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces, ¿por qué murió Cristo en la cruz? Porque era la voluntad del Padre. Porque a través de esa muerte iba a venir fruto. Eso es glorioso, hermano. Vamos a verlo. Isaías 53. Di, yo soy ese fruto de la aflicción de mi Señor. ¿Habría otra manera, hermano, de que Dios nos pudiera justificar? No había otra manera. Algunos piensan que sí, no había otra manera. Tenía que venir Dios mismo a hacerse hombre y morir por nuestros pecados para que pudiera Dios perdonarnos. ¿Lo tienen, hermanos? Mire, vamos a leer más del 10 y el 11. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué habrá, hermano? Verá linaje. ¿Si has leído que tú eres linaje escogido, hermano? Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿A cuántos iba a justificar, hermano? Y llevará las iniquidades de ellos. ¿Ya lo había decretado el Padre, hermano? Entonces aquí, fíjese, aquí Pedro les está predicando que Dios es soberano en la muerte de Jesucristo. Que no crean que como que la muerte de Jesucristo fue accidental o como que se le salió de las manos de Dios. No, Dios tiene el control. ¿Estamos hasta ahí, amado hermano? Ahora, regresa ahí Hechos 2:23. ¿Qué más les predica? Que aunque Dios ha decretado la muerte de Cristo, ellos son responsables. Si aquí hay alguien que no tiene al Espíritu Santo, se va a volver loco. ¿Cómo es que Dios lo decretó y yo soy responsable? Las dos son verdades. ¿Sí estamos o no estamos? A ver, ¿Dios es soberano? ¿Decretó la muerte de Cristo? ¿Somos culpables nosotros? Sí. ¿Cómo puede ser eso? Es un misterio. Pero la Biblia lo dice. ¿Sí? Por eso les dice, primero les dice, a este entregado por el determinado, ¿qué dice?
consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿qué les dice? Prendiste y mataste. A ver, ¿qué entiende usted que les está diciendo que ellos lo prendieron y lo mataron? Que ellos son responsables, que ellos son culpables. Hay otra cita donde les dice directamente, ahí Hechos 2:36, ¿qué les dice? Ahí es directamente a ellos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho ¿qué? A ver si los está acusando directamente, hermano. Entonces, primero les está hablando de quién es Jesús, de quién es Dios, y ahora les tiene que mostrar su pecado. Porque hay gente que no se ha convertido, aún estando en la iglesia. No ha visto su pecado. Pero en esta iglesia sí se les ha predicado su pecado. Hay iglesias allá afuera, carismáticas, pentecostales, que están llenas, hermano. Llenas, no caben. Pero no les han predicado del pecado. Llegaron por alguna otra razón. Sintieron bonito, vieron un ángel, pero no les han hablado de su pecado. Pedro aquí les está llevando a que vean su pecado. Si la persona que está a tu lado no ve su enfermedad, no va a pedir la vacuna. No la va a pedir. Porque él, ¿cómo cree que está? Él cree que está sano. Y Jesús vino por los enfermos. ¿Cuántos dicen amén? Todo aquel que en verdad es creyente verdadero sabe que estaba enfermo, que tenía una enfermedad mortal, que estaba a punto de irse al infierno si Cristo no hubiera venido a su vida. Tenía SIDA, no, incurable ya, a menos que Cristo viniera a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? No puede haber un cristiano que diga, yo ya creí, me arrepentí, pero no era tan pecador. No eres cristiano. No eres cristiano. Tú debes decir como Pablo, yo soy el primero de los pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí lo que está haciendo, los está llevando a que vean que ellos son, ¿qué, hermano? Culpables. Y tú, cada que prediques, ¿qué tienes que hacer con la persona? Llevarla a que ella vea su pecado. A mí me extraña de gente que dice ser cristiana y dice, mi mamacita era bien buena. Mi abuelita era bien buena persona. ¿Sí? ¿Buena? No hay justo ni aún uno. ¿Cómo que era muy buena? Es que hacía muy buenas obras. Dice Cristo que aunque tú sepas darle buenas cosas a tus hijos, eres malo. Si dice Jesús así o no dice así. A ver, entonces, ¿qué es tu mamacita santa? Es mala. Por eso los católicos se ofenden cuando decimos que María era pecadora. Se ofenden y dicen, ay, ¿cómo te atreves a hablar así de la Virgencita? Ella misma dijo en su oración que era sierva del Señor y que era pecadora. Ella misma lo dice en su oración. ¿No le pide salvación a Dios? ¿Por qué le pide salvación? Era pecadora. Y la Escritura lo dice, no hay ni uno que haga lo bueno. Ni uno, mi amado hermano. Y desgraciadamente la gente se va a ir al infierno creyendo que eran buenos. Pero no hay ni uno. Entonces aquí, ese es el propósito, hermano, llevarlos a que vean su pecado. Miren, ¿qué dice Mateo 26:24? ¿Qué dice respecto a Judas, hermano? ¿Cuántos saben que estaba escrito que Judas iba a traicionar a Jesucristo? ¿Y por eso no será culpable? ¿O es culpable Judas? Es culpable. ¿Alguien obligó a Judas a traicionar a Cristo? Nadie. ¿Lo hizo voluntariamente? Sí. ¿Por qué vendió a Jesús? Por codicia. Era codicioso. Vea lo que dice Jesucristo. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. ¿Verdad que esto no podía ser, era inevitable? ¿Por qué tenía que ir a fuerzas a la cruz Cristo? Porque Dios lo decretó. ¿Estamos hasta ahí? Mas hay de aquel hombre
por quien el Hijo del Hombre es entregado. ¿Qué entiende ahí, hermano? ¿Cómo cree que le iba a ir a Judas? ¿Dónde está Judas ahorita? Está en el infierno. ¿Es responsable? Es responsable. ¿Sí está claro, hermano? Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber qué dice. Pero estaba decretado por Dios que naciera y traicionara al Hijo de Dios. Juan 19:10. Cuando Pilato se jacta de decirle a Jesucristo, ¿qué no sabes que tu vida está en mis manos? ¿Qué no sabes que tengo autoridad para soltarte o para crucificarte? Se estaba jactando Pilato, diciéndole a Jesucristo, tu vida está en mis manos. ¿Qué le contesta a Jesucristo, mi amado hermano? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿Por qué Pilato iba a mandar crucificar a Jesucristo? Porque el Padre lo decretó y le dio autoridad para hacerlo a Pilato. Nada más por eso. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. A ver, si fueron pecadores todos ellos, amado hermano. ¿Somos pecadores nosotros también por la muerte de Cristo? Sí, hermano. Vamos a avanzar, hermano. Hechos 2:24. Para los que decían que no saben qué predicar, ya estás viendo cómo nos está dando ejemplo el apóstol Pedro, hermano. ¿Cómo tienes que predicar a Jesús? Como el Salvador prometido en el Antiguo Testamento y como el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Amén. ¿Qué más les predica Pedro, hermano? Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, y por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A ver, ¿qué más les predica el apóstol Pedro? Ya les predicó que ellos mataron a Jesucristo, ya les predicó de la muerte de Jesucristo. Ahora, ¿qué les está predicando? La resurrección de Jesucristo. Que Jesucristo resucitó. ¿Quién lo resucitó? El Padre. A ver, ¿qué tienes que predicarle todos a la persona? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? Que Jesucristo murió por nuestros pecados, nosotros somos culpables, pero que Dios le resucitó. ¿Será importante que les prediques que Jesús resucitó? ¿Por qué será importante? Porque si Cristo no resucitó, ¿para qué predicamos? ¿Cuál es la esperanza de creer en Jesucristo? Que un día nos va a resucitar. Esa es la esperanza. Si no, ¿qué chiste tiene que prediquemos el evangelio, que estemos aquí? ¿Cuál es el fin? Nosotros creemos que Jesucristo es la resurrección y la vida. Y que Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros sabemos que un día vamos a morir. Y no tarda mucho. Algunos ya estamos con un pie en el hoyo. Aunque les dé risa. Muchos ya estamos más cerca de irnos que otros. Que aunque te puede decir primero, no te rías, pero gracias a Dios, nosotros tenemos una esperanza real, viva, de que vamos a morir y nos van a resucitar. Para ya no ver muerte. Va a ser glorioso, hermano. Ahora, aquí algo muy importante, dice que era imposible que Jesucristo fuera retenido por la muerte, hermano. ¿Por qué era imposible? Sí has oído que te dicen, ¿y tú cómo sabes que hay vida eterna? A ver, ¿quién ha regresado de la muerte? ¿No te han dicho así? Jesucristo. Jesucristo. ¿Por qué era imposible ser retenido por la muerte? Lo acabo de decir. Porque Él es la resurrección y la vida. De hecho, ¿quién le da muerte a la muerte? Jesucristo. Jesucristo le da muerte a la muerte. La misma muerte va a morir, va a ser echada también al lago de fuego. Ya no va a haber muerte. Pero la vida no puede ser apagada, la de Cristo.
Él es la vida, hermano, la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Él es eterno. Ahora, Él dijo, a mí mi vida nadie me la quita. Yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. O sea, la muerte no crees que es más poderosa que Jesucristo. Él murió porque así lo decretó el Padre, que tenía que morir. Pero al tercer día se iba a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el poder que tiene Jesucristo. Y aquí, fíjense lo que va a hacer Pedro, hermano. Algo muy importante que va a hacer Pedro. Les va a usar el Salmo de David. ¿Qué Salmo de David va a usar, hermano? El Salmo 16:8. Si lo quieres, vamos a leerlo y regresamos ahorita a Hechos para que veas. Yo quiero que te asombres y veas cómo opera el poder del Espíritu Santo en un creyente, hermano. ¿De dónde le vino a Pedro que estaba escrito en el Salmo 16 la resurrección de Cristo? ¿De dónde le vino, hermano? Del Espíritu Santo. He estado estudiando, hermano, dónde habla de Cristo toda la Biblia. Primero Dios, algún día vamos a ver ese tema. Desde Génesis, todas las profecías que hablan de Jesucristo, todas. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todos los libros, todas las citas bíblicas, porque tú tienes que saber que toda la Biblia habla de Jesucristo. Y no como algunos inventan ahí que dicen, aquí estaba una piedra, es Cristo. No, no, no. Claramente donde dice que es Jesucristo. Amén, hermanos. Miren, ¿qué decía el Salmo? Dice, este Salmo lo escribe David, ¿sí? ¿Qué escribió David en este Salmo? A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Ve cómo vivía David. Porque no dejarás mi alma, ¿dónde dice? En el Seol. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. A ver, alguien sin el Espíritu Santo, ¿qué pensaría de este Salmo de David? No, pero aquí alguien diría, David está diciendo que Dios no dejaría el cuerpo de David en corrupción. O sea, ellos pensarían que está hablando ¿de quién? De David. ¿Se acuerda cuando el eunuco, cuando Dios le manda a Felipe predicarle al eunuco, el eunuco venía leyendo a Isaías 53? ¿Cuál fue la pregunta del eunuco? A ver, ¿esta profecía es para Isaías? O sea, ¿está hablando de Isaías o está hablando de otro? ¿Y qué le dijo Felipe? Está hablando de Jesucristo. Y lo empezó a llevar en toda la Biblia y predicándole el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque es lo que les va a empezar a predicar Pedro ahorita. Les va a empezar a explicar. Este salmo que fue escrito por David, no estaba hablando David de él mismo. Estaba hablando de Jesús. Porque ¿a quién les está predicando Pedro? A Jesús. Les está hablando de la resurrección de Jesús. Vamos a ver cómo les explica, miren. Vamos a ver cómo les explica. Y así es como nosotros tenemos que aprender a predicar con toda la Biblia a Jesucristo, mi amado hermano. ¿Sí? Miren, vean cómo les explica. En el 25 le dice, porque David dice ¿de quién? De él. Veía al Señor siempre delante de mí. O sea, aquí Pedro le está diciendo, David predicó de Jesús. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma, ¿dónde? El Hades es el lugar de los muertos. Cristo no iba a quedar ahí en la muerte, hermano. Iba a ser resucitado. No permitirás que tu santo, ¿quién es el santo de los santos? Jesucristo, vea corrupción. A ver, ¿su cuerpo de Jesucristo se deterioró? No, mi amado hermano, fue guardado. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenaste de gozo con tu presencia. Vea lo que les explica Pedro. Varones hermanos, ¿se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado
y su sepulcro está con nosotros hasta cuándo, hermano. A ver, ¿cómo les está explicando que este salmo no se refería a David? Porque David ya murió, lo sepultamos y ahí sigue en su cuerpo. Abre ahí el sepulcro y vas a encontrar sus huesos. Entonces no está hablando de David. ¿Está hablando de quién? De Jesucristo. Y ahorita lo voy a decir más claramente. Dice ahí, pero siendo profeta, a ver, ¿qué era David, hermano? Era profeta, hermano. Sabiendo, fíjense, vean el conocimiento que tenía ya David, que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a quién, hermano, para que se sentase en su... A ver, ¿qué le prometió Dios a David? Que de uno de sus hijos de David iba a levantar Dios al rey de todo el mundo, al rey de Israel, al rey de todo el universo, a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? A eso se le llama el pacto davídico. Ahí Dios le promete a David que uno de sus descendientes iba a ser rey de Israel y de todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, 31. Viéndolo antes, David habló de la resurrección de Cristo. A ver, ¿de qué estaba hablando en este salmo David? De la resurrección de Cristo. Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio, ¿qué dice? Corrupción. A ver, ¿sí ves cómo está explicando Pedro, hermano, este salmo? Y llevándolos a quién nos está llevando? A Jesucristo. ¿Sí estamos hasta ahí, amados hermanos? Y esto es muy importante, ¿eh? Es muy importante lo que estamos viendo. Miren, entonces, ¿qué dice ahí el 32? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. A ver, ¿cómo termina ahí concluyendo Pedro aquí? Que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. Ese es el evangelio. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y algo muy importante, nosotros somos testigos, dice Pedro. ¿A qué se refiere ahí Pedro? Ellos fueron testigos oculares. Lo vieron. Lo vimos cuando iniciamos Hechos, que Jesucristo se les apareció por 40 días con pruebas convincentes. A ver, ¿cómo se les apareció Jesucristo? Pruebas convincentes. Cuando la primera vez se les aparece Jesucristo resucitado, los apóstoles no creen. Y dicen, un fantasma. Y se espantan. ¿Qué dice Jesucristo? Tóquenme. Un fantasma no tiene carne ni huesos. Tóquenme. ¿Qué hicieron los apóstoles? Lo palparon. Vieron las señales de los clavos. ¿Si eran pruebas convincentes o no? Más adelante se les vuelve a aparecer y les hace un milagro. No han pescado ni un pez. Les dice, echa la red, Pedro, y viene el milagro de que la red no puede soportar tantos peces. ¿Y vieron ahí el poder otra vez de Jesucristo en persona? Después Cristo les asa un pez y come con ellos. ¿Lo vieron comer? Sí. Pruebas convincentes. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ellos están hablando de algo que ellos vieron, que ellos tocaron, que ellos palparon, hermano. Pablo dice en Corintios que se les apareció a más de 500 personas resucitadas y que muchos de ellos aún vivían. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué les está diciendo Pedro esto? Que ellos fueron testigos y que crean que Jesucristo resucitó. ¿Qué habían hecho los líderes religiosos cuando le dieron dinero a los soldados que vieron resucitado a Cristo? Vean la astucia de estos malignos. Le dieron dinero a los soldados y les dijeron, digan que se durmieron y que vinieron los apóstoles, sus discípulos, y se robaron el cuerpo. Ese dicho se recorrió por todo Israel. ¿Y qué creían todos los judíos? Que era verdad, que nunca había resucitado. Por eso Pedro aquí les dice, nosotros somos testigos oculares. Nosotros lo vimos resucitado.